Blas Infante publica La dictadura pedagógica en 1921. España vive sumida en una profunda crisis política y social de la que el estado de la Restauración ya no se repondrá. A nivel internacional, el desarrollo de la Revolución Soviética y sus consecuencias mantiene en vilo a toda Europa. Y como no podía ser de otro modo, nuestro casareño también se ve atraído por ese fantasma que recorre el viejo continente y siembra de terror el antiguo imperio de los zares. Infante, siempre permeable a las ideas novedosas, tamiza, adapta e incorpora algunas ideas comunistas, a pesar de que en general se ha considerado a la dictadura pedagógica como una crítica al comunismo soviético, a su construcción teórica. Sin ir más lejos, el título de la obra que nos ocupa está inspirado en el concepto marxista de dictadura del proletariado. Nuestro notario plantea en esta obra un nuevo modelo social que sería la consecuencia de una imprescindible revolución cultural que implantará una dictadura pedagógica. Infante considera que la sociedad está constituida por seres imperfectos, que hay que perfeccionar, y la enseñanza es el motor primordial de actuación. La cuestión aquí no es el objetivo, sino los medios que está dispuesto a emplear para ello, en algunos casos de una contundencia extrema. Blas Infante no tarda en la dictadura en definirse como comunista, aunque desde su particularísima visión. Él es un comunista dispuesto a darlo todo, en contraposición con aquellos otros comunistas que esperan que sea la colectividad quien les resuelva sus necesidades sin aportar esfuerzo. Los primeros, lógicamente, son los depositarios de la verdadera alma comunista. En busca de la clarificación terminológica, producto de su hilo argumental, se declara enemigo de la dictadura burguesa, como si las sociedades democráticas occidentales se rigieran exclusivamente bajo la férula de la plutocracia creada por el desarrollo capitalista, y dicho desarrollo, con sus diferentes ritmos y peculiaridades regionales, con sus injusticias si se quiere y sus momentáneos retrocesos, no hubiera permeado en positivo a todos los sectores de la población. Infante, como en tantos otros de sus análisis, ya sean estos sociales, políticos o históricos, tiende al reduccionismo, soslayando la complejidad de los fenómenos sociales para poder acomodar sus teorías a unas tesis prefijadas. Y cuando eso no es posible, simplemente inventa conceptos como inventa naciones. Del mismo modo, manifiesta su desacuerdo con el concepto de dictadura del proletariado, al que califica de entelequia imaginativa para concluir que la dictadura, la suya, la pedagógica, no puede ser obra de una sola clase social. Y en una de sus características perogrulladas con las que habitualmente adorna su contrabando conceptual, proclama: ni proletarios ni burgueses, simplemente hombres. El núcleo doctrinario fundamental de la dictadura es una forma de organización sociopolítica basada en la figura de los pedagogos o una especie de maestro-director. Lo llama así como podría haberlo llamado Duce o Conducator, que haría de los gobernantes maestros y del Estado escuela. Estos educadores sustituirían a los políticos y conformarían una élite dirigente llamada aristodemocracia, que les llevarán al hombre a un estado de perfección por medio de la revolución cultural. Una idea que esconde la absoluta negativa a la libertad individual, el derecho de los padres a educar a sus hijos y que hubiera firmado el mismísimo Pol Pot y sus gemeres rojos. Si a alguien le parece excesiva la afirmación, solo tiene que cotejar el siguiente texto con los acontecimientos que sucedieron en Camboya durante los años 70 del pasado siglo. Dice así: el pueblo vendrá a ser regido por sus hijos menores, único modo de autogobernarse. Tendremos la forma de gobierno natural, gobierno del pueblo por sí mismo representado por sus hijos menores. Se cierran comillas. Que el padre de la patria andaluza no tiene unos principios políticos democráticos, ni siquiera liberales, queda de manifiesto en otra de sus sentencias parafascistas. Abrimos comillas. El objetivo de la organización vendría a ser el de constituir e implantar por la fuerza
una constitución social, inspirada por el principio de supresión de las clases económicas y consagración del hombre. Se cierran comillas. Como bien señala Hijano, el notario pretende convertir a la sociedad, por la fuerza, si es necesario, no lo olvidemos, abrimos comillas, en una inmensa escuela sistematizada en la cual no se deja nada al azar o a la espontaneidad. Se cierran comillas. Los pedagogos, conductores de la dictadura blasinfantiana, tienen como misión no solo impartir las materias objeto de estudio o instruir en las distintas áreas del saber, sino en la de modelar y cincelar al ser humano, es decir, practicar un férreo adoctrinamiento acorde con los principios totalitarios que se desprenden de su dictadura, donde el derecho a la libertad de enseñanza no se contempla. Aunque el modelo social esbozado en esta obra adolece de concreción, algo característico de toda su producción intelectual, Infante apunta a la socialización de la tierra para educar a los hombres en la solidaridad, el colectivismo y los fines comunes que desarrollarían el alma comunista. En resumen, el texto prefigura una sociedad donde la libertad individual ha de sacrificarse al bien común. Esta sociedad totalitaria que Infante envuelve con una semántica ridículamente mística y milenarista pretende la renovación de la humanidad a través de la inculcación de valores espirituales, tanto naturales como religiosos, que se infiltrarán en los individuos desembocando en la nueva era. La utopía que Infante desarrolla en la dictadura deposita en la enseñanza y en la educación, aunque desde una perspectiva liberticida, la esperanza de cambio para Andalucía. El referente histórico, mitificado hasta el extremo, del modelo educativo por el que aboga Infante tiene sus raíces en las escuelas cordobesas de Al-Ándalus. Su islamofilia le lleva a concluir, falsamente por otra parte, que dichos centros proporcionaban, abrimos comillas, cultura a todo el pueblo en un clima de completa libertad de conciencia, siendo la excepción en la educación europea del momento. Se cierran comillas. Analizada en su conjunto, la dictadura propone, en definitiva, un régimen totalitario no muy diferente del fascismo o del comunismo, sazonado de islamismo andalucista.